Muchas gracias por sumarse. Soy Roberto de Rosa, hijo, gerente comercial de Aeration Argentina. Le damos la bienvenida junto con Roger de Duracell. Esperamos 1 o 2 minutitos más a que se sumen los que estén llegando y ya damos inicio. Cualquier problema que tengan con el audio, por favor nos avisan y por si no están acostumbrados, pueden usar el botón del chat que está abajo en la pantalla como para escribir preguntas y lo mismo pueden usar el micrófono para cualquier pregunta que tengan. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar que va a dar Roger Betting de Duracell sobre tratamiento de aire. ¿Se escucha bien? ¿Me pueden escuchar? Sí, perfecto. Sí, se escucha bien. Muy bien. Bueno, queremos darle la bienvenida con Roger. Yo soy Roberto de Rosa, gerente comercial de Aeration Argentina. Aeration es una empresa con más de 25 años de experiencia en el tratamiento de aguas y efluentes y hace poco más de un año también estamos haciendo tratamiento de aire de la mano de Duracell. Roger es ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia y con una especialidad en gerencia de proyectos de ingeniería, y hace 2 años que trabaja en Duracell como gerente de ventas regional para Latinoamérica. Así que bueno, Roger, te dejo en manos de la gente y obviamente pueden hacer las consultas en la medida que les surja alguna pregunta, alguna duda, lo pueden hacer por micrófono o escribiendo en el chat. Muy buenas tardes a todos, los saludo desde una lluviosa y tranquila Bogotá. Yo soy colombiano, como comentaba Roberto, tengo un encargo a nivel regional y en primer lugar quiero agradecer a Aeration Argentina, con quienes empezamos una alianza hace más o menos un año, precisamente enfocado en primer lugar a su mercado natural de tratamiento de aguas y aguas residuales a fin de remover olores molestos. Duracell es una compañía de filtración química de gases. Voy a tomar los primeros minutos de nuestra reunión para que podamos conocer un poco más qué es la compañía y luego vamos a hablar de control de corrosión para equipos electrónicos y en ambientes corrosivos, dependiendo de los procesos industriales. Como les comentaba Roberto, en primer lugar estoy a sus órdenes, así como lo están los ejecutivos de Aeration Argentina. Al final también encontrarán mi información de contacto. Y en la medida en que tengan alguna inquietud, pues libremente nos la pueden compartir o como comentaba también Roberto, por medio del chat, del cual trataré de estar pendiente. Voy a proceder a quitar la cámara o el video para que pueda yo compartirles una presentación y no tengamos interrupciones por la capacidad de internet. ¿Me escuchan bien en primer lugar? Sí, se escucha bien. Súper. Entonces voy a compartir mi pantalla y voy a quitar el video. ¿Me confirman, por favor, si están viendo un slide que dice Introducción a Duracell y Filtration Group? Sí, se ve. Perfecto. Gracias. Muy bien, pues Duracell pertenece a un grupo industrial de una multinacional norteamericana que se llama Filtration Group, quien a su vez pertenece a un grupo inversionista que se llama Madison Industries. Algo que es interesante desde el inicio de la compañía es que todas las compañías que pertenecemos a Filtration Group tenemos la misma misión, que es hacer el mundo más sano, mejor y más productivo. ¿De acuerdo? Así las cosas, dentro de esa misión se enmarca todo lo que estamos buscando desarrollar. Desde nuestro punto de vista en Duracell con la filtración química de gases. En primer lugar, Filtration Group tiene 4 grandes aristas de negocios. En la primera está lo que tiene que ver con ciencias de la vida, con todo lo que tiene que ver con evacuación de humos, el cuidado de la salud, biomedicina y biociencia. También tiene un gran espectro en la filtración de fluidos, sobre todo de aceites de sistemas hidráulicos, de aceites de compresores y sistemas móviles. Hay otra gran división que se llama tecnologías industriales, en donde hay básicamente filtración de aire con diferentes tipos de tecnologías por medio de cartuchos, filtros coalescentes, separaciones,
y todo lo tiene que ver con aire industrial. Y la cuarta arista es a la cual pertenece Purafil, que es calidad de aire interior. Acá tenemos desde filtración de partículas de aire también hasta la filtración en fase gaseosa y limpieza o espacios que son con una gran calidad de aire interior y amigables con el medio ambiente. Hoy en día nosotros nos vemos sometidos en muchas de nuestras áreas de movimiento normal a entornos en donde tenemos diferentes tipos de filtraciones. Hoy en día, y debido a esta nueva, o a la pandemia por este nuevo COVID-19, pues todos hemos escuchado muchas prevenciones y muchas acciones con respecto a la mejora o la eliminación de transmisión del virus por medio del aire. De hecho, la compañía desde principios de este año volcó varias de sus facilidades para fabricar, entre otras cosas, máscaras certificadas KN95 en la fábrica de China, equipos de recirculación con media química y con filtros de partículas que puedan hacer una filtración efectiva de virus de las familias del SARS y COVID. Y eso ha inducido mucho la acción que hemos tenido en los últimos meses. Pero además de las ciencias de la salud, nosotros también encontramos filtración en todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones o con data centers, filtraciones de fluidos en equipos móviles, filtraciones en calidad de aire de nuestros hogares, en producción de energía, en la industria en general, y básicamente Filtration Industry lo que trata de cubrir es ese punto. Voy a pasar esto un poco más rápido porque quiero mostrarles qué es Purafil. Pues Filtration Group tiene una presencia mundial, como les comentaba, con presencia directa en por lo menos 28 países. Nosotros desde Purafil tenemos presencia en 72 países gracias a alianzas como la que tenemos con Aeration Argentina, quien es nuestro representante para el territorio argentino. Y Purafil se caracteriza porque viene trabajando desde hace 50 años con filtración de gases a través de media química. Me van a escuchar mencionar varias veces media química y voy hasta el final a definir qué es lo que hacemos y qué es esa media, por lo cual les agradezco mucho su paciencia. Básicamente, desde hace 50 años, como les comentaba, somos el líder mundial en proveer filtración en fase gaseosa en esta media química y equipos para precisamente proteger a las personas, los procesos y el medio ambiente. Tenemos varias aristas sobre las cuales podemos trabajar, como son remover gases que generen corrosión, gases que generen toxicidad o inconfort o irritación. Y tenemos muchos segmentos de mercado que podemos atender, desde el segmento industrial hasta el segmento de plantas de tratamiento de aguas para potabilización y aguas residuales, así como algo que nosotros llamamos el segmento comercial. Los headquarters de la compañía están en Doraville, Georgia. Como les comentaba, tenemos una gran presencia mundial y podemos asimismo utilizar esta media química, desarrollar ingeniería específica y soluciones hechas a la medida para satisfacer las necesidades de los clientes. Si nosotros vemos en el cuadro inferior, en donde hay 4 imágenes, la media química que se utiliza para filtrar en fase gaseosa la presencia de estos gases en el aire son estos pequeños pellets de colores que vemos acá. Abajo vemos los equipos o los sistemas de ingeniería con los cuales presentamos esta media a los sistemas de circulación de aire. También podemos desarrollar filtros tipo cartucho con partículas y media química al tiempo y, por supuesto, tenemos la capacidad de hacer análisis y monitorear tanto la media química como lo que sucede en el ambiente. Y nosotros dividimos nuestro desarrollo de negocios en 4 grandes grupos. El grupo industrial, en donde hay compañías de todo tipo, pulpa y papel, refinerías de petróleo, otras empresas químicas, minería, metalurgia, generación de energía. Está el segmento de electrónicos, en donde trabajamos desde fabricación de circuitos integrados, semiconductores e instalaciones que fabrican dispositivos LED, así como data centers para el manejo de datos, sea datos de telefonía móvil, datos financieros, da igual.
Por supuesto, todo lo que tiene que ver con plantas de tratamiento de aguas y todo lo que tiene que ver con hospitalidad o el segmento comercial que es dirigido a nosotros como usuario final. Y ya les voy a explicar esto un poco más. Así las cosas, los beneficios de las soluciones que nosotros proponemos desde Purafil tienen como fin principal erradicar partículas, gases y olores del aire con el objeto de proteger a las personas de la polución, remover olores, mejorar los niveles de confort, prevenir la corrosión, incrementar la confiabilidad de los equipos, de eso vamos a hablar un poco hoy, preservar artefactos y sobre todo arte o documentos históricos, y les doy dos ejemplos rápidos. Uno es, acá en Colombia hay una biblioteca que es el Archivo Nacional de Documentos Históricos, y en esa biblioteca se utiliza la tecnología de Purafil para proteger del aire los documentos históricos del país. Y otro ejemplo que me parece muy interesante es en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, para proteger los frescos de Miguel Ángel del daño que les pueda generar el ambiente, también se utiliza filtración química de gases. Y otra arista que también tenemos para poder prestar nuestros servicios es incrementar la vida de productos post cosecha, sea frutas, vegetales y flores. ¿De acuerdo? Luego de esta introducción voy a pasar al núcleo de nuestra reunión del día de hoy, que es corrosión en ambientes para proteger equipos electrónicos. Voy a abrir la presentación. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hablar específicamente de control de contaminación de equipos electrónicos en ambientes corrosivos. Voy a darles un contexto inicial y vamos a, en los próximos minutos, antes de que se cumpla la hora de nuestra reunión, tratar de cubrir 4 grandes temas. El primer tema es tener claro cuál es el problema como tal y qué costo nos puede implicar hablando de estos ambientes corrosivos. El segundo es cuáles son los orígenes de este problema. Tercero, cuál es la normatividad y qué ha pasado a nivel industrial en los últimos años. Y cuarto, ahí sí vamos a hablar de qué hacer o qué soluciones podemos tener a la mano. Empecemos por el problema y su costo, pero antes de hablar específicamente del problema, seguramente muchos de ustedes en sus propios segmentos industriales o en sus propios procesos conocen la importancia de poder programar una parada del proceso o una parada de algún área de fabricación, porque una parada programada es bastante más costosa que una que sí está programada. ¿Cuánto cuesta una hora de parada no programada? Y voy a darlo con un ejemplo. Esta es una fábrica de papel en Georgia que fabrica típicamente pulpa y papel y sin temor a cometer ninguna imprudencia. Estos son ejemplos de Georgia Pacific, que es una gran compañía papelera y que tiene un convenio con Purafil desde hace muchísimos años, así que las conocemos muy bien. Esta planta de Georgia Pacific produce aproximadamente 680,000 toneladas métricas por año de pulpa kraft. Teniendo como referencia un precio de mercado de $500 por tonelada métrica, el valor de producción anual de esa planta de Georgia Pacific es de $374 millones. Si nosotros tomamos solamente una hora por una parada de producción, una hora cuesta alrededor de $42,000 por hora, ¿de acuerdo? Y esto nos va a servir de contexto porque uno de los beneficios o de las alternativas que queremos resolver es precisamente poder aumentar la confiabilidad de los equipos, como lo mencioné hace unos minutos. ¿Qué es la corrosión? En primer lugar, la corrosión es la degradación gradual y en el tiempo de un material por estar expuesto a un ambiente. Simplemente por interactuar en ese mismo ambiente, él ya puede empezar un proceso corrosivo, y esta es una definición bastante amplia. Básicamente, nosotros nos sometemos todo el tiempo al aire, ¿de acuerdo? Y el aire es una mezcla homogénea de muchos gases diferentes, para bien o para mal, gases que nos hacen mucho bien, pero hay otros gases que generan algún daño corrosivo.
De los gases que se encuentran en el aire y que pueden generar problemas corrosivos, están los gases contaminantes ácidos, básicos y oxidantes. Y en ese orden, el ácido o los gases ácidos son los más dañinos. Y voy a mostrarles un ejemplo. Cuando nosotros vemos una tarjeta electrónica de cualquier dispositivo, dicha tarjeta electrónica está compuesta por una matriz, unos circuitos integrados y unos caminos que unen dichos circuitos. Esos caminos hoy en día están fabricados en cobre y las soldaduras normalmente se hacen en plata. Estos dos materiales son muy susceptibles a sufrir un proceso corrosivo. Si nosotros vemos qué sucede en una tarjeta electrónica, básicamente lo que estamos facilitando son flujos de voltajes, ¿de acuerdo? Y un flujo de voltaje que va por un camino de cobre. Si nosotros vemos la figura grande del lado derecho, ese camino empieza a verse obstruido por estas manchas negras que son este problema de corrosión por contaminación. Recordemos que estamos viendo voltajes, ¿de acuerdo? Y simplemente si el camino se achica o hay una obstrucción, puede haber una diferencia en el voltaje que al final del proceso recibe mi circuito integrado. Si no recibe el circuito, la señal apropiada, si es una señal binaria de unos y ceros, simplemente funciona o no funciona. Y si es una señal analógica, puede generarme unas medidas erróneas, porque yo estoy dificultando el paso de ese voltaje, como lo podemos ver en la tarjeta electrónica. La corrosión de contactos y componentes supone entre un 30 y un 40% de los fallos en equipos electrónicos. ¿Qué orígenes podemos encontrar en lo que estamos viviendo hoy en día? Seguramente ustedes han escuchado hablar en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, de una gran revolución industrial que llaman Industria 4.0. Y esta Industria 4.0 básicamente se ha centrado en la influencia que tiene la instrumentación, la automatización y la computarización de muchos procesos productivos que ya no son controlados por el hombre, sino que son controlados por computadoras. A partir de ahí ya tenemos el Internet de las cosas y nuestros procesos han aumentado enormemente su capacidad productiva y sus eficiencias. Esta sofisticación electrónica pues me genera varias cosas. En primer lugar, que hoy en día, si lo podemos ver en nuestros teléfonos móviles, cada vez los dispositivos son más pequeños y manejan voltajes más bajos, ¿de acuerdo? Así las cosas, si nos recordamos de la gráfica anterior y nosotros tenemos un problema de corrosión para intercambiar esos voltajes, manejando hoy en día voltajes más bajos, una pequeña interrupción genera un impacto muy grande, ¿de acuerdo? Y se pueden perder las señales. Además, nosotros estamos geográficamente en áreas en donde tenemos humedad y temperatura. Por ejemplo, ustedes que están en el Cono Sur tienen unas condiciones en invierno que son muy diferentes a condiciones de temperatura y humedad en el verano. La humedad y la temperatura aumentan sensiblemente la severidad de un ambiente a generar corrosión. Y esta severidad la entendemos como el potencial que tiene el propio ambiente de generar ese proceso corrosivo que definimos unos slides antes. Además de todo esto, pues tenemos el aire, que está presente en todo lugar, y en el aire hay un amplio rango de gases, desde el aire normal hasta los gases de procesos productivos industriales. Recuerden que mencionamos hace unos minutos de los gases que son ácidos, básicos y compuestos oxidantes. Dependiendo del proceso, ya lo vamos a ver en un slide, dependiendo del proceso hay diferentes tipos de gases que se generan, desde compuestos que tienen bases de azufre como el sulfhídrico, SO2 o SO3, como compuestos orgánicos volátiles como toluenos, terpenos o mercaptanos. En muchos de nuestros procesos se trabaja con cloro, así que tenemos compuestos inorgánicos de cloro, óxidos nitrosos, ozono, en algunos casos hay ácido fluorhídrico también en algunas refinerías y por supuesto no podemos dejar de lado los amoníacos. Y todos estos gases me van a aumentar ese potencial de corrosión que me define la severidad de un ambiente. Al final del ejercicio, pues simplemente yo tengo un proceso corrosivo
que me puede afectar lo que estoy buscando ganar con toda esta revolución industrial y esta automatización. Como les comentaba hace un momento, todos los procesos industriales son susceptibles de generar gases, además de los gases que puede ya haber presente en el ambiente. Les doy otro ejemplo. En la ciudad de Sao Paulo hay un data center que está a orillas del río, que el río que atraviesa Sao Paulo, que olvido el nombre en este momento, pero tiene un nivel de contaminación muy alto. El data center tiene su proceso muy bien definido, pero igual está tomando aire para sus sistemas de ventilación de los alrededores, y el río, por la cantidad de contaminación que tiene, genera mucho sulfídrico. Y este sulfídrico, por medio de las líneas de aire acondicionado, ingresa al data center. Pues sencillamente el data center tuvo que blindar su sistema interiormente con recirculaciones de aire y filtraciones para que el río, que no lo puede controlar ni lo puede mover, pueda no afecte realmente los procesos que se llevan adentro. Pero así las cosas, desde data center hasta generación de energía, fabricación de plástico, fabricación de pulpa y papel, transformación de minerales o de metales, procesado de alimentos, humo de tabaco, todos tienen diferentes composiciones de gases que hemos encontrado a lo largo de la experiencia de los sistemas que hemos desarrollado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en fabricación de pulpa y papel, presencia de cloro, porque en muchas condiciones se hacen blanqueamiento del papel y ese blanqueamiento del papel se hace con cloro, o el proceso per se también me genera sulfídrico, polvo, por supuesto. Voy a ver si hay alguna pregunta. Muy bien. Las reglas han cambiado, así como se han dado nuevos avances en todo lo que tiene que ver con la instrumentación y la automatización, pues también ha habido cambios en la forma en que esa automatización impacta nuestros procesos. Y voy a empezar con una normativa que la da una entidad que se llama RoHS, de su sigla en inglés, que es una directiva para la restricción de sustancias peligrosas, para prohibir el uso de ciertas sustancias en los dispositivos eléctricos y electrónicos. Al principio, muchas de estas tarjetas electrónicas tenían plomo, ¿de acuerdo? Pero el plomo tiene la virtud de que no se deja contaminar por la corrosión, pero desafortunadamente es tóxico y puede ser cancerígeno para el contacto humano. Por lo tanto, hay una primera restricción para el uso del plomo en las tarjetas electrónicas, y después se empezaron a usar el cobre en sustitución de este plomo, y más adelante se empezó a utilizar la plata. Sí, me ¿Hay alguna pregunta? Cosas que me dieron más alrevesada, que les tuve que mandar a preguntar qué es lo que quieren y no me contestaron ni cosas por el estilo. Ok, creo que es otra conversación y voy a poner aquí mute. Listo. En todo caso, si tienen alguna pregunta, pueden, por supuesto, quitar el mute de sus micrófonos para yo poderlos escuchar, o utilizar el chat. Si yo salto de la primera caja donde les mencioné RoHS a la cuarta, donde estamos hablando de un estándar internacional de la ANSI y de la ISA, las personas que trabajan con instrumentación y control seguramente han escuchado esta entidad, que es la Sociedad Norteamericana para la Instrumentación y la Automatización. La ISA desarrolló un estándar, que es el estándar 7104, precisamente para evaluar las condiciones ambientales para sistemas de medición y control de procesos, básicamente para determinar cuáles son estos contaminantes. Purafil tiene la fortuna de trabajar como consultor técnico en los comités de RoHS, de ISA, de la ASHRAE y de otras asociaciones que trabajan en lo que tiene que ver con aires, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente tenemos restricciones en cuanto a uso del plomo y cambio de nuevas tecnologías, y también restricciones de saber cómo yo puedo medir qué está pasando en cada una de estas salas, definida esa severidad como el potencial corrosivo, como lo hablamos en puntos anteriores. En los cajones 2 y 3, pues encontramos lo que ya hemos comentado. Hoy en día hay mucha mayor regulación en donde no la había antes, desde subestaciones eléctricas hasta cuartos de control, y ni hablar de los laboratorios, donde hoy en día hay atmósferas controladas para yo poder tomar mediciones sin que el aire me vaya a viciar la prueba, o
pueda influir negativamente en lo que yo quiero medir. Lo que ya comentamos, antes teníamos voltajes más elevados, hoy en día tenemos equipos más sensibles y una mayor presencia de instrumentación y automatización. Hablemos entonces del estándar 7104, que es el que me define la norma ISA, que les mencioné en el slide anterior. Y básicamente ese estándar lo que me permite a mí es medir esta severidad ambiental sobre la que se ven sometidos los equipos eléctricos y electrónicos. Y este estándar me define cómo es el procedimiento que yo debo hacer para medirlo y, por supuesto, a partir de lo que yo encuentre y de esa medición, cómo puedo clasificar esta severidad del ambiente para saber a qué están sometidos mis equipos. Esa severidad tiene 4 niveles de clasificación: G1, G2, G3 y GX, en donde G1 es leve y GX es un ambiente severo, ¿de acuerdo? Esta medición se hace exponiendo una lámina de cobre y una lámina de plata a ese mismo ambiente en el que están sometidos mis equipos electrónicos para yo poder cuantificar qué está pasando. Si ustedes han visto procesos corrosivos de diferente tipo, básicamente lo que genera al final es una degradación del material, como ya lo vemos, una destrucción del material. En las etapas iniciales del proceso corrosivo, lo que en primer lugar sucede es que se empieza a formar una película como una manteca o una grasa sobre la superficie que está siendo atacada por la corrosión. Básicamente, lo que dice la norma es que por medio de un cupón de corrosión, que ya les voy a mostrar cómo es, se deja instalado por 30 días en ese ambiente para poder medir en Armstrongs el espesor que tiene esa película corrosiva, ¿de acuerdo? Porque esa película crece antes de empezar a deteriorar el material per se. Si nosotros vemos las figuras de estas 4 láminas de cobre, asimismo vamos a ver que la que está más a la izquierda es una clasificación G1, luego G2, G3 hasta GX. Ahora, hay ambientes que tienen una presencia muy grande. Por ejemplo, en una fábrica que utilice cloro. Por ejemplo, aquí cerca en Bogotá hay una compañía química que hace sal. Ustedes se pueden imaginar cómo está el cloro en el ambiente presente por el proceso industrial. Ahí instalamos unos cupones, pero el ingeniero que estaba a cargo de la planta nos comentó a la semana que él ya veía un cambio de color significativo en la placa de cobre. Removimos el cupón llevando solamente 7 días, les comenté que debe estar expuesto a 30 días, pero eso no nos daña el análisis porque extrapolamos el análisis a 30 días y es mejor removerlo en una fase temprana antes de que la propia corrosión empiece a comerse, entre comillas, o a dañar la lámina de cobre. Si nosotros vemos el nivel G1, como está en el cuadro de la derecha, encontramos que ese espesor que yo les estaba comentando que se genera en primer lugar, es un espesor menor a 300 angstroms en la lámina de cobre y a 200 angstroms en la lámina de plata. En el caso de G1, la corrosión no es un factor que determine la fiabilidad de los equipos y es el deseo de que cada una de las salas esté en una condición de aire G1. En G2, que ya es una clasificación moderada, pues hay un espesor de película que se ha generado mayor. Los efectos de la corrosión son medibles y la corrosión puede ser un factor en determinar la fiabilidad de los equipos. Se estima que en un ambiente G2 el problema electrónico va a suceder después de 1 año y medio de estar trabajando la tarjeta electrónica en ese ambiente, si se mantiene G2 durante todo el tiempo. G3 ya es un nivel de severidad duro, con una alta probabilidad de ataque de que ocurra la corrosión en el primer año. Y GX es un nivel severo, donde solamente equipos especialmente diseñados y encapsulados sobreviven. El daño electrónico se va a suceder en menos de 6 meses. Hoy en día, hay muchos fabricantes que condicionan sus garantías al nivel de severidad según la norma ISA. Yo les puedo compartir por medio de Aeration Argentina white papers o documentos técnicos, por ejemplo, de Honeywell, en donde dice
que si tienen algún problema de corrosión química, contacte a Purafil, así como se los digo con nombre y apellido. Yo tuve una reunión con la gente de Rockwell para Latinoamérica en donde me comentaron que ellos están teniendo problemas por garantías en tiempos muy prematuros en sus tarjetas electrónicas, y es básicamente porque están instalados en sistemas, en salas en donde la severidad está definida como GX. Y además de esto, hay fabricantes, por ejemplo, de variadores de velocidad que dicen en sus garantías que si el variador o el equipo electrónico no es instalado en una sala con un nivel de calidad de aire G1, se pierde la garantía. Es importante que lo tengamos presente. ¿Cómo se hace esta monitorización según la norma ISA? Yo les comenté de los cupones de clasificación de corrosión, que es el que ustedes ven en el centro de la pantalla. Si ustedes se dan cuenta, no es más que una placa de cobre y una placa de plata que vamos a someter, y simplemente es en una sala de control o en una sala eléctrica, poder por medio de un amarre plástico ponerla cerca al equipo y que no vaya a ser tocada por nadie para que no vaya a dañar la muestra. Y se rotula apropiadamente con el nombre de la compañía, el nombre de la sala que se está queriendo evaluar, la fecha en la que se instala y la fecha en la que se remueve. Como les comentaba, deben ser 30 días. Y cada uno de estos cupones tiene un número de serie para que pueda ser enviado al laboratorio de nuestra compañía en Doraville, y por medio de una reducción electrolítica podamos determinar esta severidad G1, G2, G3 o GX. Además, es interesante que cada uno de los gases deja una huella única corrosiva. Por lo tanto, el reporte de un cupón de clasificación de corrosión me puede indicar el grado de severidad que ya hablamos. Además, me puede decir qué gases hay en ese ambiente y me da una aproximación en partes por millón de la presencia de ese gas en el ambiente. iRation Argentina va a estar con la posibilidad de tener estos cupones luego de que pase toda este aislamiento social por la pandemia, para que ellos puedan hacer estos análisis sin compromiso o sin alguna vinculación o costo generado para ustedes y lo que podamos ver en cada uno de sus procesos. Este es un sistema de medición pasivo, porque yo lo instalo, sufre 30 días y se analiza y me da la fotografía de esos 30 días. Nosotros también, dentro del marco del Internet de las Cosas, tenemos sistemas electrónicos como el que ustedes ven a mano derecha, que se llama un OnGuard Smart, que si se fijan tienen dos sensores iguales de cobre y de plata sobre cuarzos balanceados que me van midiendo en tiempo real el espesor que gana esta película corrosiva que les comenté anteriormente. En tiempo real me permite medir la condición de calidad de aire G1, G2, G3 o GX. Además mide la temperatura, humedad relativa y presión de la sala. Y se puede conectar a un sistema de control que haya en sus procesos, ya sea por Ethernet, vía Wi-Fi o por una señal de 4 a 20 miliamperes. Muy bien. Continuar acá. Ahora, ante todo esto, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, lo que nosotros tenemos que ver es conocer qué está pasando. Por eso es muy importante que podamos medir con un cupón de clasificación de corrosión qué tenemos. Si nosotros conocemos qué gas hay, en qué concentración y con qué caudal, tenemos una información muy importante para poder tener las primeras aproximaciones a alguna solución. Entonces, primero sabemos qué está pasando. Luego, a partir de ese conocimiento, podemos diseñar una estrategia de cómo controlamos esta contaminación. Vamos a dar otro ejemplo. Si nosotros estamos en una sala encerrada y una persona empieza a fumar, pues por supuesto nos va a incomodar a quienes no fumemos. Y le vamos a pedir a la persona, por favor, fuma afuera. ¿De acuerdo? Ahí lo que estamos haciendo es removiendo del ambiente el contaminante. Y en este caso, no lo digo por la persona, sino por el humo del cigarrillo. Entonces, esa es una primera estrategia. Remover o eliminar la fuente que genera contaminación, que muchas veces no es fácil,
porque yo no le puedo decir al proceso, mira, ya no genera más sulfídrico, o simplemente al proceso productivo córrase varios kilómetros más hacia alguna dirección. Una segunda estrategia puede ser entrar aire fresco, pues no decirle a esta persona que se salga, pero sí abrir todas las ventanas posibles para que el humo salga y entre algún aire fresco que no incomode tanto. O en una tercera estrategia, pues simplemente si es inevitable tener esa fuente de concentración de contaminación, poderla eliminar de alguna forma, que es con lo que tratamos de hacer con la filtración química de los gases. Seguidamente, luego de que tenemos la estrategia planteada, poder establecer un programa de monitorización para poder entender que dicha solución o dicha estrategia de control de contaminación basada en la norma funciona, ¿de acuerdo? Y después de entonces ya tener una estrategia, volver a medir para ver que se ha eliminado la presencia de estos gases dañinos o contaminantes. En los gases químicos suele pasar que un gas se sienta más que otros o un gas se pueda detectar más fácilmente que otros. Siguiendo con el ejemplo del sulfídrico, el sulfídrico, que es más o menos el olor natural de una planta de tratamiento de aguas residuales, pues desde lejos podemos detectar que hay un mal olor, que es el sulfídrico. Y en bajas concentraciones huele mucho y en altas concentraciones es tóxico. Así las cosas, si yo empiezo a remover el sulfídrico, puede que ese olor me haya mimetizado la presencia de otros gases y los pueda detectar después. Por eso es importante poder tener un programa de monitorización. Ahora, si nosotros queremos lograr una calidad de aire G1, pues desafortunadamente la filtración química no es la única solución, sino que necesita el apoyo de otras estrategias. La misma norma define que dependiendo de las salas, yo debo tener presurización de la sala a cierto nivel con aire limpio, para que si yo abro la puerta de la sala, es mejor que salga aire libre al exterior y no que me ingrese del exterior aire contaminado de cualquier tipo. Que haya una recirculación de aire en la sala, es decir, que haya una cierta cantidad de cambios de aire por hora, y se sugieren al menos 6 renovaciones de aire por hora dependiendo del ambiente. Por supuesto, que de alguna forma se puedan controlar la humedad y la temperatura. Si se mantiene una humedad relativa cercana al 50% y una temperatura cercana a los 22 grados, estamos por muy buen camino. Y además, que haya una integridad de la sala, que la sala esté bien sellada, que haya unas entradas estancas, para que podamos evitar nuevamente el ingreso de aire contaminado desde el exterior. Dependiendo de lo que nosotros encontremos, o del tipo de salas eléctricas, de salas de control o de salas de manejo de datos que nosotros tengamos en nuestros procesos, nosotros tenemos la facilidad de, ya que controlamos las formulaciones de la media química y por supuesto fabricamos nuestros propios equipos, podemos encontrar soluciones hechas a la medida, dependiendo de los requerimientos del usuario final. En principio, como lo dice abajo, sóplalo como si fuera un globo o un globo de estos de fiesta, que esté lleno de aire todo el tiempo y que esté presurizado, para que yo pueda minimizar estos problemas corrosivos. Además, pues bueno, ya dependiendo de lo que nosotros tengamos disponibles, además de presurizar, hacemos algunas recirculaciones internas, hacemos unas filtraciones adicionales y a partir de la posición del aire acondicionado o de las redes que yo tenga de flujo de aire, podemos hacer diferentes soluciones y en los próximos slides ustedes pueden ver algunos ejemplos donde los equipos de presurización y recirculación están dentro de la sala, otros en donde está por fuera, pero lo importante es que yo determine claramente cuáles son los equipos que quiero proteger. ¿De acuerdo? Equipo de purificación de aire. Y ya después de 40 minutos, ahora sí les voy a comentar de qué es lo que hace Purafil. Pero antes de este slide les voy a mostrar el siguiente, que es donde sucede la magia. Algunas de las personas que ya me han escuchado en otras ocasiones seguramente se ríen porque doy el ejemplo de la nevera de mi abuela. Yo me acuerdo cuando era niño que mi abuela ponía un pedazo de carbón dentro de la nevera para evitar que
la cebolla inundara con su olor los otros alimentos de la nevera. Yo lo que veía era un pedazo de carbón. Después de cierto tiempo, mi abuela decía, caramba, ya lo debo cambiar porque todo huele a cebolla. Quitaba este carbón y ponía uno nuevo. Pues el carbón tiene una propiedad natural de absorber moléculas que generan olor. Las absorbe y las atrapa en sus porosidades, pero con la desventaja que el carbón per se, luego de que se satura, libera nuevamente estas moléculas y libera nuevamente ese olor. Por eso decía mi abuela que debía cambiar el carbón. A partir de esa propiedad natural, lo que nosotros estamos tratando de hacer es algo que los gringos llaman chemisorption. Es que no haya solo absorción, sino que haya una adsorción con una reacción química. Y les voy a definir estos dos principios básicos. La adsorción es ese proceso, como el que tiene el carbón, de atraer a una sustancia para que sea mantenida en la superficie de otra, en este caso, la media química. Es un proceso físico, es decir, se atrapa la molécula, queda atrapada superficialmente y entre mayor área yo tenga, pues mayor cantidad de moléculas puedo atrapar. Este proceso de adsorción, en el caso del carbón, se debe apoyar con otras impregnaciones y unos aditivos para que no se quede simplemente en la fase inicial del carbón. Por eso pasa de ser absorción a ser una adsorción con D. Y luego se sucede una reacción química que tiene lugar después de que esta molécula es atrapada o tiene contacto superficial. Y es un proceso específico, instantáneo e irreversible que tiene como objeto que esas moléculas reaccionen con la media química y formen una sal que es inerte y que tiene libre disposición. Espero que haya sido claro hasta acá, porque esto es interesante. Ahora, las medias químicas que desarrolla Purafil tienen dos grupos principales. Hay otras mezclas dependiendo de los gases que yo quiera analizar, pero hay unas medias químicas con base en carbón activado y otras medias químicas que tienen como base permanganatos de sodio o de potasio. Por eso ustedes podían ver en el ejemplo que había de unos colores. Hay algunas que tienen base alúmina, pero tienen alguno de estos dos componentes y básicamente son negras y de color púrpura. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan en el gráfico, en el círculo negro de la esquina superior derecha, lo que se busca es que cada una de estas pequeñas esferas que tienen más o menos un diámetro de 4 milímetros tenga unas porosidades controladas para que el aire atraviese la media química y sufra ese proceso o esa reacción. ¿De acuerdo? Entonces, son pequeños pellets o esferas de 4 milímetros con unas porosidades controladas para forzar el aire que atraviese la media. Algo que es interesante es que, a diferencia de los sistemas o de los filtros de partículas en unidades de aire acondicionado, en la media química no hay caída de presión porque las porosidades se mantienen. Recuerden que es una reacción que se da con el material. Muy bien. Ahora sí vuelvo a los equipos. Entonces, luego de nosotros desarrollar por 50 años diferentes composiciones de medias químicas con base en carbono, con base en permanganato y con otros aditivos, pues tenemos hoy en día una base de datos y una experiencia en la que podemos filtrar más de 500 gases diferentes. ¿De acuerdo? Normalmente en los ambientes no hay un solo gas, sino que hay una mezcla de gases. Dependiendo de los análisis que hacemos en la etapa inicial, nosotros podemos proponer medias químicas o mezclas de medias químicas con la capacidad de filtrar los gases que encontramos en ese análisis. Nosotros podemos definir equipos con caudales desde 50 metros cúbicos por hora hasta más de 100.000 metros cúbicos por hora y básicamente va a depender la geometría de la cantidad de contaminantes y sus concentraciones y los caudales que yo manejo. ¿De acuerdo? En el ejemplo, y que vemos acá que tiene una sección transversal, estamos encontrando un equipo que tiene un lecho químico profundo, porque ustedes se dan cuenta que hay una columna negra y una columna púrpura, que son las medias químicas,
Y si vemos de izquierda a derecha cómo es el flujo del aire, pues entra aire contaminado por el número 1. En algunos casos los equipos tienen unos eliminadores de humedad o eliminadores de niebla. Luego viene un filtro de partículas, pues para evitar que sigan moviéndose partículas sólidas en el flujo del aire. Un ventilador para facilitar el flujo del aire a través del prefiltro, el filtro final y de la media química. En este caso, pues el ejemplo es muy diciente porque tiene una columna negra que es en base a carbono y una columna púrpura que es en base a alguno de los permanganatos para poder hacer la filtración química y entregar el aire limpio al proceso. Por ejemplo, este tipo de equipo que se llama un deep bed scrubber es muy utilizado en papeleras y en refinerías de petróleo. El siguiente, donde vemos un tanque rojo, es un top scrubber que puede ser utilizado para olor o para corrosión, que muchas veces se utiliza en plantas de tratamiento de agua. Y el tercer equipo, que parece una nevera de 2 puertas, es un equipo que me puede permitir presurizar el aire y recircular el aire en una sala, haciendo una filtración química con el flujo de aire admitido por la parte inferior y saliendo por la parte superior. Estos los utilizamos mucho en el ejemplo del data center que les di de Brasil. La media química, que es el corazón de lo que hace Purafil, por supuesto, y a partir de la media química y de la fabricación de los equipos, podemos desarrollar cualquier solución dependiendo de los procesos que ustedes tengan. A partir de acá, nosotros tenemos un ambiente muy importante de desarrollo. Nosotros podemos ver que en el caso de procesos de fabricación de papel y celulosa, pues donde hay digestores, donde hay boilers de recuperación, calcinadores o procesos de blanqueado, o en la propia máquina de papel, vamos a encontrar que se generan muchos gases que son susceptibles de ser eliminados. Por ejemplo, aquí que dice problemas, la humedad, temperatura, además de los gases en los alrededores de la planta, como el cloro y el ácido sulfúrico principalmente, corroen el cobre y la plata de los circuitos integrados, provocando fallas, como les estaba mencionando hace un momento. Asimismo, también lo podemos ver en los procesos de minería, dependiendo si es refinería o hidrometalurgia. Lo podemos ver en los procesos siderúrgicos, en las salas de control y en las salas eléctricas, y ni hablar de procesos de refinación y petroquímica, o en cualquier proceso que tenga un compresor de aire. Y en esto podemos hablar todo un nuevo capítulo, porque los compresores de aire están presentando o han venido presentando problemas corrosivos en su interior. Muchos de estos compresores tienen serpentinas de cobre. Y muchas de las compañías, por ejemplo, que suministran oxígeno a una refinería de minerales o a una petroquímica, pues está absorbiendo el mismo aire que me va generando el proceso productivo al que le estoy sirviendo, que tengo al lado. Entonces, en los compresores de aire se están instalando unos filtros que se llaman Compressor Intake Filter en la admisión para que el compresor de aire pueda trabajar con aire filtrado y evitar estos problemas corrosivos al interior, por citarles un ejemplo. Así las cosas, faltando ya unos minutos para que cumplamos nuestra hora de reunión, podemos tener las siguientes conclusiones. Primero, la corrosión es un problema real en la industria. Y básicamente cada día está más presente porque tenemos más presencia de sistemas automáticos o dispositivos electrónicos de control. Hay fabricantes, y de hecho ya la mayoría, que están haciendo referencia para su garantía a la severidad según la norma ISA que comentamos. Con los cupones de clasificación de corrosión, encontramos un método que es eficaz y no es costoso para poder saber qué está pasando y poder medir la severidad de un ambiente, pero como lo dice ese slide, este es el primer paso de una estrategia de 3 pasos que comentamos. La filtración en fase gaseosa, junto a otras medidas como control de humedad relativa, control de temperatura, estanqueidad de las salas y presurizaciones, permiten proteger a los equipos. Todo esto con el fin de que podamos tener una reducción de costos. Y les doy otro ejemplo. Codelco, que es la compañía minera en Chile, hizo una alianza con Honeywell, precisamente porque debido a los problemas de que las tarjetas electrónicas se dañaban y se quemaban, tenían que parar un proceso o una parte del proceso o incurrir en un gasto de una tarjeta que
puede ser una tarjeta de $300, pero hay otros sistemas que una tarjeta puede costar $30,000, estaba generando costos importantes en cuanto al mantenimiento. En esta alianza que hicieron Honeywell y Codelco, crearon una compañía que se llama Kairos, que permite o que tiene como función modernizar las salas eléctricas y las salas de control. Trabajamos con Kairos, hicimos filtración química en las salas de control y se pudo demostrar que se aumentó el tiempo medio entre fallas de los dispositivos electrónicos y más allá de eso, el ausentismo por enfermedades respiratorias de las personas que trabajan en estas salas de control mejoró porque están respirando un mejor aire. De hecho, el caso de éxito es el primero que se escribe para Latinoamérica y si alguno de ustedes considera interesante hablar con el ingeniero de Honeywell, de Kairos, pues por supuesto les puedo facilitar el contacto para que ustedes puedan hablar directamente con él. Pues en términos generales, esto es lo que les tengo preparado para mostrar el día de hoy. Espero, en primer lugar, haberles generado la inquietud para que cuando ustedes vuelvan a sus procesos o en los trabajos que están haciendo en el día a día, se puedan fijar si, caramba, cuántas salas de control yo tengo en este proceso productivo y cuántas salas eléctricas. ¿Y será que estoy teniendo problemas por dispositivos electrónicos o perdiendo dinero precisamente porque no lo hago? Es simplemente para el interés generarles esta reflexión, generarles que ya hay tecnología y medias químicas desarrolladas para poder eliminar costos sucedidos por fallas prematuras de equipos electrónicos como una de las variables del trabajo que hacemos desde Purafil. Por supuesto, los ejecutivos de Aeration Argentina que están en contacto con ustedes se han venido capacitando de una mejor forma y han sido muy proactivos ellos en estudiar la información para poder brindar a ustedes un apoyo directo. Y si alguien tiene alguna inquietud o alguna pregunta que me quiera hacer en los minutos restantes de la reunión, estoy a sus órdenes. Roger, buenas tardes. Me gustaría hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo uno puede estimar el tiempo para reemplazar la media química? Y la segunda, ¿cómo uno detecta que es el momento de realizar el cambio? Genial, gracias. Y olvidé comentarlo. Estas medias químicas, donde estábamos hablando que la magia sucede, tienen una vida útil porque, como les contaba, es una transformación química que se hace en la media. Y se hace porque va interactuando con el gas y se va convirtiendo en una sal. Pero hay un momento en que la media química se acaba porque ya ha reaccionado con este gas. La gran ventaja que tienen nuestras medias químicas es que nosotros podemos hacerle un análisis de vida útil remanente. Cuando se diseña y se especifica un equipo para un proceso productivo, se estima que el tiempo de recambio sea mayor a un año, normalmente entre 1 año y medio y 2 años. Sin embargo, desde las fases iniciales en donde se instala el equipo, nosotros podemos tomar muestras de esta media química, enviarla al laboratorio y el laboratorio me va a decir, mira, esto ya tiene 3 meses instalado, ha tenido un consumo del 5%, por lo tanto te queda una vida útil remanente de un 95% que corresponde a, qué sé yo, 14, 15 meses. O te puede decir, mira, se ha consumido el 80% y a partir de que en este 80% lo has gastado en este tiempo, te queda un 20% para que planees la reposición. Cuando se hace el cambio de la media química, a partir del estimado por preventivo de tenerle 1 año y medio o del predictivo de hacerle el análisis de vida media, nosotros tenemos equipos que utilizan el lecho químico profundo, como ustedes lo vieron en el esquema, que es la media a granel, o tenemos dispositivos donde hay unos módulos que son los que llevan la media y se reemplazan como un cassette. Son libres de mantenimiento, quito uno y pongo el otro. En el caso de los de lecho profundo, con un aspirador industrial puedo remover la media completamente y adicionar media química nueva. Espero haber respondido tu pregunta. Muchas gracias. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Voy a verificar en el chat si me han escrito algo.
Ok. Muy bien, entonces, pues por mi parte es la presentación que tenía planeada. Ustedes pueden ver en la imagen mi información de contacto, pero por supuesto ustedes tienen contacto de los ejecutivos de Aeration Argentina, pero en todo caso estoy a sus órdenes para lo que puedan requerir a futuro y espero que cuando pase este aislamiento social pueda yo acompañarlos y acompañar a Aeration Argentina a visitar sus procesos. Roger, Señor. sí, una pregunta cortita. Hoy más temprano hablábamos sobre el tema del monitoreo de la calidad de aire y de la contaminación. ¿Puedes comentar un poquito sobre la posibilidad de instalación de equipos de monitoreo para verificar si una empresa, por ejemplo, está contaminando? Claro, de hecho, a ver, hay diferentes normas dependiendo del tipo de contaminación. Si nosotros vemos primero lo que hay en el colectivo social, son las contaminaciones por material particulado y es normalmente lo que suelen medir en las estaciones que tienen las ciudades de control de contaminación y es particulado en primera instancia. En cuanto a la filtración en fase gaseosa o la contaminación gaseosa, es algo que ya se está empezando a ver y que algunas entidades de controles ambientales ya lo están verificando. Nosotros desde nuestra tecnología, como les comentaba, podemos hacer mediciones de contaminantes en una sala eléctrica, pero también tenemos equipos que pueden ver contaminantes de olor en una facilidad de tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, en el segmento petrolero, yo sé que existe otra normatividad, por ejemplo, la que está definida para los ambientes explosivos o los equipos intrínsecamente seguros, que también define cuáles son los gases permisibles y cuáles son los que no. Y yo les puedo facilitar, por ejemplo, la norma ISA y lo que hace la compañía en cuanto a mediciones. Hay otras compañías, sobre todo que trabajan en la parte ambiental y de seguridad y de salud ocupacional o seguridad industrial, que hacen mediciones específicas con sensores que tienen en unos dispositivos electrónicos. Entonces, dependiendo de eso, te pueden dar unas concentraciones muy acertadas. Hay procesos en los que los trabajadores deben llevar un sensor de sulfídrico y si les pita simplemente deben evacuar la zona porque hay alto riesgo de toxicidad. Entonces, nosotros desde Purafil podemos hacerlo con los cupones de corrosión, con los sistemas OnGuard, ya sea para olor o para detección de gases. Ok, muchas gracias. ¿Algún otro tiene alguna consulta o algún comentario que quisiera hacer o alguna aplicación especial de la cual quisiera hablar? Pueden hacerlo por chat o activando los micrófonos. Bueno, Roger, me parece que estamos entonces. Simplemente quería volver a agradecerles a todos los que nos han acompañado y decirles que estamos a disposición. La idea ahora va a ser enviarles un pequeño agradecimiento y un feedback para que nos digan cómo ha sido esta experiencia y desde ya ponernos a disposición para conversar sobre cualquier aplicación que tengan, cualquier duda que tengan en la cual podamos con Roger ayudarlos. Y lo mismo tanto en temas de aguas como de efluentes. Ya les van a ir llegando también invitaciones al seminario de agua y de efluentes que estamos preparando para fin de esta semana y la semana próxima. De mi parte nada más, Roger, volver a agradecerte por la disposición, por ser tan claro en estas exposiciones y bueno, y a disposición de todos. Muy bien. Muchísimas gracias. Y por favor, cuídense. Gracias igualmente para todos y estamos en contacto. Hasta luego.